Bienvenido a su programa Perspectiva, programa donde tratamos temas sociales. Qué bueno que esté con nosotros. Ha sido un honor todo este tiempo compartir con ustedes estos programas de perspectiva. Esperamos, ¿verdad?, que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. En esta ocasión un programa muy especial. Estamos tratando las inteligencias múltiples. Así que quédese con nosotros, comparta y a la misma vez infórmese, ¿verdad?, de lo que es este tema de las inteligencias múltiples. Con nosotros, como de costumbre, nuestro amigo y hermano doctor Aquiles Fuenmayor. Dios bendiga, Irving, ¿cómo estás? Dios le bendiga a toda la audiencia. Es un placer para mí volver a compartir con ustedes. Les invito a comunicarse con nosotros. Recuerden nuestras redes sociales, todo. Usted busca Perspectiva CDM y aparecemos en todos lados. Ahí nos va a encontrar. Incluso programas anteriores los consigue en YouTube y puede verlos de nuevo si así le parece. Hoy tenemos un tema que de seguro le va a servir mucho. Tenemos la necesidad de comprendernos, de entendernos. Hemos llegado a la Luna. Hay ahora mismo robots nuestros en Marte. Se está pensando en ir mucho más allá. Pero tenemos un problema, que no hemos venido suficiente al más acá, dentro de nosotros. Para eso tenemos hoy con nosotros al doctor Jaime Camareno, quien además es pastor, es mi amigo y nos acompaña en este momento para poder trabajar el tema. ¿Cómo estás, Jaime? Como no, hermano, Dios me los bendiga, Dios me los guarde y un placer saludarles y estar con ustedes en este programa. Y en el nombre del Señor, ¿verdad?, compartir esta reflexión que vamos a estar haciendo hoy y esta meditación que nos sirve y nos va a servir a cada uno de nosotros, ¿verdad?, y de nosotras para poder seguir metiéndonos en este profundo tema y que de tantas riquezas podemos desprender de él. Así que Dios me los bendiga mucho y un placer estar con ustedes. Alguien dijo, y bueno, vamos a ser específicos, ¿no? Fue el apóstol Pablo quien dijo, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Eso, para los que no lo han leído exactamente así, está en Romanos capítulo 12, verso 2. Y a mí me llama la atención porque de haber estado Pablo en este tiempo, sería un teoterapista. Sería muy buen teoterapista. Pablo habla de este tema porque muchos de nuestros problemas están en la percepción, el entendimiento de nuestro entorno y de nuestro interno. Y el mayor problema es que dependiendo de nuestra relación interna, nos relacionamos con el entorno. Y ahí tenemos una gran dificultad, porque la mayoría de la gente se está mal relacionando con su entorno porque sus relaciones íntimas, sus relaciones personales, sus relaciones interpersonales están deterioradas. Hablamos de la teoría de las inteligencias múltiples. Este es un tema que quizás, aunque comienza por la década del 60, ya se empieza a mencionar, es en la década del 80, cuando ocupa un lugar predominante en el pensamiento intelectual y en el pensamiento analítico de la conducta humana. ¿Qué podemos decir de las inteligencias múltiples? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Bueno, básicamente, como bien dices, es reciente cuando uno ve la historia humana y la historia, ¿verdad?, de las investigaciones del cuerpo, particularmente del cerebro y lo que es el desarrollo del ser humano. Uno lo mira en esa perspectiva histórica y se da cuenta que cuando hablamos de los 80 para acá, estamos hablando de los otros días. Así que hace muy poco, realmente, se empezó a revolucionar todo este pensamiento sobre cómo aprendemos y cómo desarrollamos la inteligencia del ser humano, que siempre la miramos en una sola dirección. Muy lineal. Muy lineal. Y era la dirección de lo cognoscitivo, ¿verdad?, la inteligencia en la escuela. Cómo está saliendo en la escuela, las notas, y lo académico, la preocupación de la gente de que vamos a llevar al muchacho a hacerle una prueba de cómo está su cociente intelectual, el llamado IQ. Y entonces decíamos, no, el mío está por encima de los 100, mira, estoy sobre promedio. O es un genio. Es un genio. O la crisis, y entonces estaba bajo el promedio. Y todo se cifraba y todo se iba en esa dirección. Todas las metodologías de enseñanza, todo iba dirigido a lo cognoscitivo, ¿verdad? Y no consideraba entonces otras áreas del ser humano que ciertamente en estos últimos años, ¿verdad?, estas últimas décadas, hemos venido a encontrar como un mundo nuevo, como que hemos, redescubierto, porque en diálogos que hemos tenido Aquiles y yo, ¿verdad?, en otros escenarios, nos damos cuenta que esto es algo que ya en la Biblia estaba, pero por alguna razón se nos perdió. Y nos quedamos mirando linealmente. Gardner decía que el problema es que el conocimiento intelectual o académico no lo es todo, que hay otros niveles de inteligencia y eso nos explicaría
las razones por las que a veces gente con un IQ muy alto, con altos niveles académicos, no son exitosos en muchas otras áreas de la vida. Ciertamente. Era una gran pregunta. ¿Por qué cómo una persona exitosa académicamente, grandes científicos, grandes personas intelectuales, de momento uno miraba su vida familiar y era un desastre? Miraba su vida emocional, era una crisis. Miraba allá adentro su vida moral, y eso era cuestionable. Mas, sin embargo, todo el mundo era una admiración por la inteligencia destacada que tenía esa persona. Pero cuando uno miraba su vida, se daba cuenta que había una línea de fracasos y de tristezas y de angustias y de maneras bien desacertadas de administrar su vida. Y ahí entonces viene esta teoría de la múltiple inteligencia y empieza a darnos luz de qué es lo que puede estar pasando aquí, ¿no? Así que no es un asunto de inteligencia meramente, de esa inteligencia intelectual, cognitiva, de que estoy bien en las notas, sino que esto iba más allá de eso. Sí, alguien dijo en una ocasión, recuerdo un doctor en pedagogía al que conocí, decía que mucha gente era analfabetas funcionales, que leían, había escuchado de eso, sí. que leían, pero no entendían lo que leían, y que eran analfabetas en muchas áreas de su vida, mientras que en otras podían ser doctores o PhD, en otras eran analfabetas totalmente, y eso es una incongruencia, ¿no? Lo otro que me llama mucho la atención quizás el padre moderno de la teoría de las inteligencias múltiples, que es Gardner, él decía la otra cosa, además de la que mencionamos, él decía que las personas, que es importante entender que el procedimiento a través del cual se define la inteligencia múltiple o la inteligencia, o la inteligencia como nosotros la llamamos en particular, es que es una habilidad. Que cualquiera viene ya con todo lo necesario para desarrollar su inteligencia. ¿Qué piensas sobre eso? No, yo lo pienso inmediatamente, uno se pone en el caso nuestro, ¿verdad? Desde el punto de vista también de lo que promulgamos en la pastoral y la reflexión teológica y bíblica, que uno no puede desligarse de ella. Ciertamente Dios nos hizo completos, con la capacidad de relacionarnos íntegramente. Y yo creo que ahí el modelo por excelencia es Jesús de Nazaret. Porque inteligencia cognitiva, emocional, moral, espiritual, sabía bien su misión en la vida. Crecía en gracia para con Dios y el con los hombres. crecimiento era integral. El crecimiento era integral. Entonces la gente habla de crecimiento y piensa solamente en crecimiento fisiológico. Que crecía, pues era inteligente, que conocía la escritura. No, pero es que su crecimiento era integral. De hecho, es sabroso ver ese encuentro entre Jesús, María y José cuando hay que ver quién se perdió, los padres o el hijo, en el templo, y cómo se da la dinámica de ellos encontrarse, no negando sus emociones, no negando la crisis que están viviendo, pero a la misma vez tratándose con una altura extraordinaria. Correcto. Y algo que llama la atención aquí es que esto viene a revolucionar la idea. Y todavía está trabajando en ello, porque mucha gente todavía no reacciona. Sí, porque es reciente realmente. En que personas que tienen algún retraso en el crecimiento o en el desarrollo, anteriormente se pensaba que no se debía invertir tiempo en educarles o enseñarles, porque al fin de cuentas ellas eran incapaces de aprender. Cuando la realidad es que todo el tiempo podían estar creciendo, y las evidencias hoy en día nos muestran que personas con síndrome que afectan el crecimiento y el desarrollo han demostrado que estas personas pueden llegar a ser muy brillantes en algún área donde la inteligencia se desarrolla. En otra de las áreas de las inteligencias. Yo recuerdo en una ocasión, en una clase en la universidad, no recuerdo específicamente cuál fue, recuerdo que nos hicieron leer del caso de un niño que cuando nace, se comete un disparate, como diríamos nosotros, ¿no? Lo encierran en un cuarto y lo dejan allí, y lo único que le daban era comida, por una puerta, y sacaban la comida. Cuando descubren, 7, 8 años después, descubren esta situación, sacan el niño de esa habitación y el niño se encontraba totalmente desnutrido, no había completado unos niveles de desarrollo en su vida. Y cuando empiezan a investigar todo eso, se descubren, pues mira, cómo el contacto emocional, cómo la socialización, cómo otras áreas del medio ambiente que él estuvo privado por tantos años, afectaron el desarrollo de él, hasta fisiológicamente se podía ver, ¿no? Así que como todo lo que está alrededor nuestro es importante y va a mediar en el proceso del desarrollo de nosotros y de maximizar nuestras capacidades.
en su plenitud. Creo que fue Skinner el padre de lo que fue la psicología aplicada a la pedagogía. A la pedagogía, sí, Skinner decía que el ambiente determina la personalidad. Y la personalidad va a establecer la conducta. O sea, que él forma parte de los llamados ambientalistas, de aquellos que tienen una percepción conductista. Sí. Y yo creo que en mucho esta enseñanza sobre las inteligencias múltiples viene a traernos referencias sobre eso y a decirnos que todos y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de desarrollarnos en un área. Pero hay una pregunta que quisiera hacerte, Jaime. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros con que una persona que por razones de su sociedad, de su vida, de su historia, lo hemos visto retrasados en comparación con, y luego los hemos visto adelantar a pasos agigantados cuando se pensaba que no se podía? ¿Tiene que ver eso con el desarrollo de las inteligencias múltiples? Básicamente sí, o sea, hay personas que en algún momento de sus vidas pues no han tenido una serie de factores que les puedan haber ayudado en su desarrollo personal, en su desarrollo integral, debo decir. Pero luego en la vida pueden empezar a alcanzar nuevos horizontes, nuevas metas, nuevos logros, objetivos en la vida, producto de, volvemos al punto del ambiente, producto de circunstancias que lo rodean, que ayudan y favorecen el desarrollo de ese ser humano y lograr entonces adelantar aquello que estaba rezagado, podríamos llamar, en algún momento de su etapa de desarrollo, y llegar a desarrollarlo más a su plenitud cuando en un pasado no lo era. Por ejemplo, muchas veces en la vida de la iglesia uno ve, ¿verdad?, que ve las familias en desarrollo y ve a los niños y creciendo, y de momento ve un niño como que siempre estaba un poquito más aislado, rezagado, a lo mejor no era el que contestaba siempre las preguntas en la escuela dominical, a lo mejor no era el que sabía los textos de memoria, a lo mejor no era aquel que podía, ¿verdad?, tener más claridad en muchos de los conceptos bíblicos. Y de momento pasan las etapas y llega una etapa más de juventud, quizás una adolescencia, una juventud más temprana, y encontramos que de momento ese muchacho, que en la niñez no era el brillante, que no era el que destacaba, ahora ha desarrollado unas capacidades más allá de lo cognoscitivo, con relación a la vivencia, a las relaciones con los demás, a la socialización, a cómo maneja sus emociones, sus corajes, sus frustraciones, sus alegrías, sus penas. Interesante. No, y fíjate que tenemos el caso, por ejemplo, la mente más brillante, así mencionada por muchos, del siglo XX, Albert Einstein, que en su niñez era visto como una persona poco inteligente. De hecho, fue rechazado de la escuela y luego más adelante en su adolescencia de nuevo. En su natal país lo rechazan de un colegio tecnológico por la misma razón. Y luego lo vemos convertirse entonces en el individuo más altamente capacitado en cuestiones científicas del siglo XX. Es como la famosa película de unos años atrás de La Beautiful Mind, que luego se sabe que él tenía unos problemas emocionales, psicológicos que hubo que bregar, pero por otro lado es el padre de una de las teorías cuánticas más importantes en el mundo de la ciencia, porque tenía una mente extraordinaria para poder trabajar con ecuaciones y pensar en muchas cosas que nadie pensaba. Ahora, uno miraba otros escenarios de su vida, pues habían otros problemas, ¿verdad? Pero es interesante, ¿verdad? Esos desarrollos. Wow. Y para aquello, ¿verdad?, que queremos ir al aspecto bíblico, vemos un David que había sido rezagado, no contado dentro de aquellos que servían para la guerra. Sin embargo, 40 años después se convierte en el líder político social de una nación. Sin duda alguna. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Nosotros vamos a una pausa, pero cuando regresemos seguiremos hablando de lo que es la inteligencia múltiple. No se vaya, seguimos aquí en Perspectiva. La librería Cristo Viene te invita a que nos visites en las facilidades del Ministerio Cristo Viene, en la carretera número 2, kilómetro 92.6 en el barrio Membrillo en Camuy. Contamos con una gran variedad de libros, Biblias, música, videos, diccionarios, compendios, libros de institutos y artículos para regalos. Además encontrará todo el material del evangelista Gille Ávila. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde y sábados de 7 a 10 de la noche. Visítanos. Para más información, llámanos al 787-898-5410, extensión 133. Librería Cristo Viene.
Bueno, bienvenido a su programa Perspectiva. Estamos tocando el tema de la inteligencia múltiple aquí con nuestro invitado especial, el reverendo doctor Jaime Camareno. Y ¿verdad? Queremos que si le interesa el programa, si tiene alguna opinión, lo puede hacer a través de nuestros medios sociales, nos puede encontrar a través de Facebook, a través de YouTube, Twitter, siempre ¿verdad? Poniendo en la página youtube.com/perspectiva o facebook.com/perspectiva. Nos puede escribir también a través de nuestro email. Nuestro email es perspectiva@cdminternacional.com. Escuche bien nuestro email, perspectiva@cdminternacional.com. Allí usted puede hacer su comentario y o sugerencia. Bueno, inteligencias múltiples, seguimos tocando este tema interesante. Interesante la inteligencia, interesante el ver que no es una inteligencia, correcto, que hay una multiplicidad de áreas que pueden ser evaluadas y desarrolladas de manera distinta y que una persona inteligente en un área no necesariamente lo es en otra. Así que estamos hablando de eso precisamente. Y hay algo que me gustaría, Jaime, antes de comenzar este segmento, es definir cuál es más o menos, porque dependiendo del teórico vamos a encontrar una definición u otra, claro, pero hablemos más o menos de las que conocemos, de lo que son esas inteligencias múltiples. Yo tengo varias, tú tienes otra lista, vamos a compartirla y compararla para que nuestra audiencia pueda tener una idea de ella. Claro que sí. Sí, porque más o menos, aunque yo creo que el consenso general más o menos los ubica en 7. El asunto es cuáles son esas 7, aunque hay muchas que se comparten. El orden no necesariamente establece una prioridad, aunque para nosotros, desde el punto de vista de la fe, quizás podemos siempre poner como primera la inteligencia trascendental, que es la que ligamos más a la inteligencia espiritual, ¿verdad? Y que sería lo más lógico desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión. De nuestra visión, de nuestra cosmovisión, ¿verdad? De Dios y de todas las cosas, ¿no? Que es aquella, ¿verdad? De la persona que está clara cuál es su misión en esta vida, por qué Dios la trajo aquí, ¿verdad? De manera evangélica lo diríamos así. Que responda a aquella gran interrogante ancestral. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Pero en este caso, ¿verdad? Desde el punto de vista de esa fe, ¿verdad? En Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida, ¿verdad? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Cuál es mi misión en este mundo, ¿no? La inteligencia cognitiva, ¿verdad? Que es la que todos conocemos muy bien. Esa no hay que quizás entrar en mucho detalle porque de esa tenemos todo el tiempo, ¿no? La inteligencia emocional, ¿verdad? Aquella que tiene que ver con el manejo de nuestras emociones, el coraje, los sentimientos, que es parte también del paquete que Dios nos creó. Yo le digo a la gente, no te olvides que Dios nos creó con emociones. Y el enojo es parte de una emoción que Dios creó. El asunto es cómo manejamos el enojo. El problema no es el enojo, sino el mal manejo. El manejo del enojo, que de eso podemos hablar, ¿verdad? Más adelante. La inteligencia moral. ¿Verdad? Tenemos personas que de momento, como decíamos en el primer segmento, personas que pueden ser tremendas capacidades intelectuales y de momento su vida moral. Es un desastre. Es un desastre, ¿verdad? Pues hablamos de inteligencia moral. Hay algunos que hablan de inteligencia financiera. Y tenemos un ejemplo, quizás el más tétrico de todos los ejemplos, que es el de Adolf Hitler. El tipo, no podemos negar que era brillante, tenía un manejo de las masas, de la gente, según este teórico, tenía inteligencia lingüística, y el tipo termina siendo el más terrible asesino de la historia. El más terrible, o sea que podríamos ahí cuestionar lo emocional y lo moral, en el caso de él también, ¿verdad? Hay unos que hablan de inteligencia financiera, interesantemente, ¿verdad? Que no es que seamos CPA, no es que seamos, ¿verdad? Planificadores financieros, sino es la capacidad de administrar, de planificar, de poder hacer proyecciones, de poder guardar para el futuro, para la educación de los hijos, y hablan de que personas que tienen esa capacidad para manejar financieramente lo que es el presupuesto familiar y lo que es la visión, ¿verdad? De las cosas. Hablan de la inteligencia que hablábamos ahorita, ¿verdad? La inteligencia sexual o de la sexualidad, ¿verdad? Que se oye un poco más correcto, ¿verdad? Podríamos hablar en un término más correcto, que tiene que ver más bien con el yo poder saber dónde estoy ubicado en mi comparación con mi esposa, por decirlo así, que estoy casado, el rol femenino, yo soy masculino, cómo vamos bregando con eso, cómo voy desarrollando eso en mis hijos a medida que van creciendo. Alguien lo llamó también, alguno de estos teóricos lo llamó inteligencia intrapersonal y interpersonal. Correcto, hacia adentro y hacia afuera, claro está. Sí. Entonces, y la inteligencia, otra que me parece interesante, la inteligencia que le llama de los ecosistemas. Y es natural, la llaman otros. Que es la realidad de que nosotros estamos interactuando en diferentes escenarios.
¿verdad? Aquí Sí. muchos de nosotros somos pastores, pero también tenemos familia, pero también interactuamos posiblemente en otros escenarios. Por ejemplo, yo tengo a mi hija en el deporte, pues interacciono en grupos deportivos con mi hija. Y entonces, en cada uno de esos sistemas, como yo tenga la inteligencia, la capacidad, la destreza de no diluirme en esos grupos, sino yo seguir siendo yo, en esencia, pero con la capacidad también de relacionarme con todos los que están ahí. Sin querer confundir a nuestra audiencia, porque el tema Sí. no es fácil para el que es novicio Sí, en sí. esto, pero queriendo darle información, porque es que necesitamos esta información, porque necesitamos abrirle el apetito. No queremos convertirlo a usted ahora mismo en un psicoanalista, no queremos convertirle a usted en un terapeuta social, ni en un sociólogo, pero queremos que usted se le abra el apetito porque debe entender mejor esta visión. Y cuando yo oigo esto, vienen dos cosas. Uno, es el concepto que se maneja hoy en día sobre la visión de las relaciones intrapersonales e interpersonales, y lo cual es sumamente importante, pero vemos también que en este proceso nosotros no podemos despegarnos de una realidad. Pertenecemos a lo que llamarían hoy en día, una teoría que se ha desarrollado, las constelaciones familiares, que es una teoría que habla de que la familia como un todo, incluso de generaciones y de individuos que ya no existen, de alguna manera han influenciado en nuestra identidad hoy en día. Claro que sí, claro que sí. Y tiene que ver con eso, la participación. Yo lo llamo, en el buen puertorriqueño, somos hijos de nuestra casa. Hijos de casa, sí. Somos hijos de casa. Independientemente, todavía estén o no vivos nuestros progenitores, o nuestros abuelos, o nuestros tíos, todo eso se va enseñando y el sistema familiar lo va perpetuando. De hecho, alguien lo llamó, generaciones. conciencia familiar. Una de las frases que conseguí por ahí en el camino que me llamó mucho la atención. Interesante. Y es que nosotros como los seres humanos y los cristianos estamos interactuando en diferentes partes del mundo en que vivimos. No somos de él, pero vivimos en él. Por lo tanto, la interacción se da en todos esos escenarios. Y como muchas veces vemos personas que se nos quejan diciéndonos a lo mejor, mira, ¿por qué esta persona en la iglesia es de esta forma y en su comunidad es de esta otra? Y entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Y eso en el lenguaje más evangélico decimos, oye, pero el testimonio de esta persona como que aquí es de una forma y aquí es de otra, ¿no? Y no estamos tratando ahora de justificar unos hechos, sino tratar de entender qué pudiera estar pasando, ¿verdad? Pero es que es un análisis válido. Sí, sí. Es muy válido porque nos encontramos con personas que dentro de un ambiente asumen una conducta y se van a otro ambiente y asumen otra distinta. Entonces pareciera ser que no han podido comprender que ellos tienen una identidad que debe ser la misma donde estén interactuando en cualquier ambiente, pero tienen un problema entonces en su inteligencia, aquí sería emocional, porque que implica la intra y la inter. Sí, sí, es como, me recuerda a Jesús, en sus encuentros con los fariseos y los legalistas. Sí. No dejaba de ser él. No dejaba de su esencia plasmarla en lo que él decía y hacía, aun cuando sabía que lo que le estaba diciendo a ellos era cosas fuertes. Pero no, él no se doblegaba ni dejaba influenciar porque ellos estaban ahí. Él seguía siendo él. A nuestra audiencia tengo que decirle y tenemos que informarle que hoy quizás estamos un poco más bíblicos que de costumbre porque hay una razón para eso. Tanto Jaime como yo somos pastores y tanto Jaime como yo somos teoterapistas y nosotros vemos al individuo como un ser integral y conseguimos nuestra mayor base filosófica en cuanto al tratamiento de la conducta humana en las escrituras. En la escritura, y claro. esa es la razón por la que avalamos todos nuestros conceptos a partir de ahí. Se me hace difícil desligarme de ahí. Y yo te entiendo perfectamente porque tú y yo hablamos el mismo lenguaje. Ahora, ¿nos queda una más? Básicamente de estas que yo tengo, ¿verdad? Más o menos que repasando, ¿verdad? Estas 7, y que hablabas de la intrapersonal y hacia adentro y hacia afuera, que podría estar también metida dentro de esa inteligencia también emocional. Claro, ¿verdad? porque es que yo creo que la inteligencia emocional abarca todos aquellos aspectos que tienen que ver con nuestra psiquis y nuestra interacción. Pero es que la gran dificultad, ¿sabes qué? Yo tengo, Jaime, y creo que aquí es donde es válido esta presentación de las múltiples inteligencias, es que nosotros los seres humanos tenemos la mala costumbre, y sobre todo los profesionales de la conducta, haber segmentado al individuo. Oh, sí. Lo segmentamos en cuadritos y yo creo que es muy difícil hacer que una persona tenga una conducta espiritual y tenga otra psicológica distinta a lo que cree. Fíjate, para eso inventé o desarrollé una especie de trabalengua. Y yo digo que si creo y no vivo lo que creo que creo, no lo creo. Es buena. Y entonces, fíjate que conforme yo creo algo, yo lo hago parte de mi
paradigma, de mi concepto dominante, y al mismo tiempo se convierte en mi conducta, en mis relaciones. Así que entonces esto es emocional y tendríamos que hablar entonces, vamos a tomarnos y a quedarnos básicamente en el siguiente segmento sobre la inteligencia emocional. Nos quedamos allí después de haber dado estas explicaciones. Claro que sí, porque nosotros hoy en Puerto Rico estamos viendo esto. Decimos, ¿verdad?, que en nuestro Puerto Rico, y pudiéramos hablar de cualquier otra parte del mundo, pero que aquí, ¿verdad?, estamos viviendo aquí, ¿verdad? Tenemos un problema emocional terrible. Sí. Y la situación, ¿verdad?, de la salud mental y emocional de nuestro país está crítica. Y ahí tenemos que meternos en este tema. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Cómo está la inteligencia emocional de nuestro país, de nuestra gente, de esta generación presente? ¿Verdad? ¿Cuán afectados estamos? ¿Y tú no crees un poco que cuando algunos intérpretes bíblicos asumieron una postura meramente religiosa al decir que todas las guerras surgen del corazón, lo que estaba diciendo allí el escritor es que al tener una mala percepción de nuestra identidad, al tener una mala relación interna y una mala relación en nuestro entorno, nosotros tenemos entonces unas dificultades que vamos a proyectar en diferentes niveles en la sociedad en la que vivimos? De hecho, unas deficiencias que vamos a proyectar. Decías al principio en el primer segmento, ¿verdad?, un pensamiento paulino, que le podemos añadir otro pensamiento de esa misma línea, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, por un lado, ni te sobreestimes, pero por otro lado tampoco te subestimes. Sí. O sea, que la parte emocional, tú tienes tus emociones, tú sabes hasta dónde vas a llegar, tampoco te presentes como el galán de la película, el superhéroe, pero tampoco vayas a decir, yo no sirvo. Sería lo que hoy en día llaman asertividad, que mucha gente no entiende, no comprende, ser un individuo asertivo que se comunica asertivamente y que tiene una autoestima saludable. Y la falta de inteligencia emocional nos daña la autoestima. El no comprender, el no haber desarrollado esa inteligencia. Yo entiendo que sí, y todo esto se da en un proceso, según los teóricos sistémicos de la familia, se da dentro del proceso de desarrollo familiar. Es la familia la que me va moldeando en mi desarrollo y en mi crianza en esos primeros años de vida, me va dando un modelaje, me va dando unas herramientas para trabajar las emociones, ¿verdad? Cómo se da esa relación, ¿verdad?, de apego, de distancias, cómo papá, mamá están presentes o no y me dan herramientas para yo manejar, desde que lloro para pedir algo o porque me siento algo mal y cuánto se tarda mamá o papá en atender mi lloro. Mi reclamo porque todavía no me sé expresar Irving, en ese proceso. Irving, en tu experiencia pastoral te has dado cuenta que muchas personas parecieran heredar esas malas conductas o acciones no tan inteligentes de su vida a sus hijos y a sus nietos. Claro que sí, nos hace pensar en muchas ocasiones, como estamos hablando de las inteligencias múltiples, si son innatas o son adquiridas y desarrolladas. Y nos planteamos esa pregunta y tenemos que, ¿verdad?, prestar atención para saber dónde que tenemos que poner el dedo. Por eso es que nos retrotrae al plantearnos en esta teoría, dice precisamente quien plantea esto, dice que el problema es que la inteligencia no es innata, que todos tenemos lo necesario para ser inteligentes en algún área, para desarrollar esa inteligencia, en algún área, pero que tenemos que desarrollarlo como una habilidad. Bueno, correcto. Tenemos que ir a la pausa. El tiempo se va rápido cuando el tema es bueno. Claro que sí. Acuérdense que nos pueden encontrar también a través de www.cdminternacional.com/perspectiva, a través de Google Plus y Twitter. Así que si nos desea escribir, también es P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico 00627. Volvemos dentro de unos minutitos aquí, vuelta en su programa Perspectiva. Si buscas un lugar con calidad de trabajos en impresión, un personal altamente calificado y servicio a la mayor brevedad, tu alternativa es Imprenta Cristo Viene, con una gran variedad de servicios en blanco y negro y a color, como tarjetas de presentación, sobres, papel de carta, libros, revistas, cruzacalles, placas, trofeos y medallas, entre otros. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Estamos ubicados en el primer nivel del Ministerio Cristo Viene en Camuy, Puerto Rico. Para más información, llámenos al 787-898-5410, extensión 7134, con el hermano Félix Kardec. Imprenta Cristo Viene.
Bueno, aquí de vuelta en su programa Perspectiva. Estamos tocando el tema de inteligencia múltiple con el doctor Jaime Camareno y nos falta todavía mucho que cubrir y creo que esa es la mejor parte. Creo que nos falta mucho por cubrir y poco tiempo para cubrir. Y tiempo para seguir. Pero nada, usted puede hacer que este programa se repita porque lo hacemos para ellos, ¿verdad? Claro, Y si nuestro público se quiere comunicar con nosotros y nos escribe, queremos que repitan otro programa, pues lo vamos a hacer. Y si Su no, opinión cuenta. claro que sí. Bueno, hablando de las inteligencias múltiples, hay una en particular en la que quiero quedarme en este segmento y es la inteligencia emocional. Cuando miramos los listados, tanto el tuyo como el que tengo yo, que son diferentes teóricos, pero que más o menos plantean la misma realidad, nos encontramos, por ejemplo, con la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y la inteligencia naturalista, que tiene que ver con cómo yo valoro y comprendo el entorno en el que yo actúo, o el ecosistema, decía tu lista, ¿verdad? Cómo yo me siento parte de un sistema y asumo una responsabilidad social, que a veces no hemos entendido. Creo que el individualismo, el exagerado individualismo, es falta del conocimiento o falta de esa inteligencia, ¿no? Muy bien. Pero hablando de inteligencia emocional, podemos cubrir todas estas dentro de esa inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia emocional, entonces nos encontramos con que esta agrupa el conjunto de habilidades psicológicas con las que nosotros nos relacionamos, tanto espiritualmente, algunos llaman a esto la fuente de las emociones o sentimientos de la luz o de las tinieblas. Hay así teórico, usted lo puede conseguir de esa manera. Y se habla también de lo que es esa fuente histórico-conductual, histórico-cultural, lo que tiene que ver con eso. Entonces, cuando yo tengo toda esa perspectiva, quiere decir entonces que aquella frase que mucha gente utiliza y dice, es que yo soy así, siempre he sido así, es que me lo tienen que aguantar. Si me quiso así, por ejemplo, en los matrimonios nos encontramos mucho con eso, es que si me conoció así, ¿por qué voy a cambiar? Y algo incluso más preocupante, no sé cuál sea tu experiencia en eso, pero yo consigo pareja que lo que le gustó de su pareja, la mayoría les pasa esto, lo que les atrajo inicialmente de ella es luego lo que termina detestando, porque no saben manejar sus emociones en ese sentido. ¿Qué podemos decir de la inteligencia emocional? ¿Cuán importante es desarrollar esta inteligencia? De hecho, y hay gente que dice en el mundo de la iglesia, te dicen, Dios me aceptó como soy. Ah, sí. ¿Verdad? Y lo trabajan de una manera tan linda. Oye, yo leí algo que dice, Dios me hizo así, brega con él. Brega con eso. Cualquier reclamo brega con él, Brega o habla con con él eso. o algo así. Y Dios me ama tal y como soy. También. Ciertamente. Y eso no hay duda. No estamos poniendo en pero duda no el amor de Dios. Pero no necesariamente Pero te quiere Dios así. me acepta como soy, pero también desea que yo desarrolle mi capacidad a la plenitud. Sin duda. Y lo que tengo que corregir, lo tengo que corregir. De hecho, en esa misma Biblia dice que crezcamos hasta la estatura de Cristo. Claro que sí, claro que sí. Y el desarrollo, ¿verdad? En la Biblia es Progresivo. progresivo, Integral. integral. Como decía Juan cuando le escribía aquel, decía, yo deseo que sea Deseo que prosperado sea en prosperado. todo. En Como todo. prospera tu alma, es decir, parece ser que la prosperidad Sí. comienza en esa inteligencia emocional, en esa comprensión de mí mismo De ahí y parte de mis todo. relaciones, esa madurez emocional y esa madurez relacional. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, lo que estamos básicamente diciendo es esa capacidad de yo poder discernir cómo me estoy sintiendo en un momento particular y no negarlo. Y no negarlo. Decíamos hace un rato que Dios nos creó con emociones. Sí. Y es fácil hablar del amor. Todo el mundo habla de la emoción del amor, de la felicidad, de la alegría, de la satisfacción. Y eso es bien fácil. Aquí podemos estar hablando fantásticamente de eso. Pero cuando no nos gusta hablar de la otra, de la tristeza, del enojo. Te iba a preguntar algo sobre eso. Tú sabes que el prisma descompone la luz en múltiples colores. Con múltiples colores. Pero nosotros nos quedamos básicamente en los colores más conocidos. Los Amarillo, básicos, los colores azul, básicos. negro, Fáciles colores de básicos. identificar. ¿No nos pasa algo similar con las emociones? Entonces, sí, porque nos quedamos solamente con aquellas que nos agradan, Que nos atraen. que nos atraen. Y hasta muchas veces en el lenguaje evangélico, como yo le llamo, en el lenguaje, ¿verdad?, de nuestra fe. ¿Sabes cómo lo llamo yo? Lo decimos que son aquellas, o sea, son de Dios. Lo llamo cristianés. Eso es buena. Hablamos de esas emociones como emociones que son las de Dios, ¿verdad? El amor, la felicidad, la satisfacción. Pero nunca pensamos en la posibilidad de que Dios, cuando creó nuestro paquete emocional, también nos puso unas herramientas para nosotros canalizar otros sentimientos, como son el coraje, como son la frustración,
como es el que yo me siente frustrado, Desilusión. la tristeza, lo que no me gusta. Y entonces ahí, pues como que decimos, no, espérate, esto no me gusta, esto no es de Dios, ¿sabes? Y la gente no tiene esa capacidad de poder discernir, reconocer y aceptar. Estoy así. Yendo un poquitito hacia atrás, sin quedarme en el segmento anterior, pero un poquitito hacia atrás, cuando tú hablabas de las múltiples inteligencias y el desarrollo de estas, yo pensaba un poco, y hoy estamos muy bíblicos, perdónenos esa, pero es que tenemos mejor fuente. Yo soy el causante, yo soy el culpable. No te preocupes, yo soy tan culpable como tú, y Irving no se queda atrás. Irving mete la suya cada vez que puede. Pero podemos. Sí, no podemos, ¿verdad? Sí, que no nos podemos desligar de nuestra fe. Es que la fuente de lo que estamos hablando. Claro. Es así. Es la Pero creación. pensaba yo en aquel listado de los frutos Ujú. del espíritu, lo Ajá. llama el escritor, ¿no? ¿Cómo se adecúan a estas inteligencias? Luego, ahora volviendo a donde estamos, en cuanto a la inteligencia emocional, veo yo la importancia que tiene el proceso de conocerme a mí mismo como individuo y saber que dependiendo de cómo yo percibo mi vida y el entorno en el que vivo, así me voy a relacionar, así voy a vivir y así voy a ser exitoso o voy a ser una persona con muchas derrotas en la vida. Va a depender mucho de eso. Cómo el mal carácter, por ejemplo, te puede convertir en una persona que seas muy brillante cognitivamente, pero seas una bestia. Una persona con la que nadie se quiere relacionar. Sí. Una persona que a nadie le gusta relacionarse, que aún en su vida familiar o marital tiene unos problemas terribles porque no puede manejar sus emociones. Y puede ser un CEO, es que le dicen a los grandes... CEO, sí, los que están al frente de compañías, de grandes empresas y grandes corporaciones, ¿no? Y eso no lo ve, como estamos de acuerdo, no lo ve continuamente, particularmente en esas relaciones matrimoniales donde hay dos caracteres y dos inteligencias emocionales diferentes o con diferentes capacidades, ¿no? Fíjate que hablando de eso, y tengo que... hay una especie de inteligencia que tengo en esta lista que se llama inteligencia corporal sinestésica. Corporal sinestésica. Y habla de las posibilidades de realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad y que son grandes deportistas, básicamente, por ejemplo. Y cómo esos grandes deportistas pueden ser analfabetas emocionalmente en sus relaciones conyugales. Pues si los vemos últimamente, los grandes figuras del deporte norteamericano, que son donde siempre está, ¿verdad? Puerto Rico estamos mirando más hacia el deporte norteamericano, y vemos esas grandes figuras que nuestros muchachos de la iglesia admiran en diferentes deportes, y de momento los vemos que están encarando juicios porque uno de ellos llegó hasta matar a su pareja. El corredor sí. Que mandó a matar a su pareja, aquel que le dio un golpe, aquel que está recibiendo una pena. Porque... Y el jovencito que acaban de... Lo contrataron en la NFL y está ahora acusado. En este instante está siendo acusado por asesinato. Y así nos encontramos. Ejemplos tenemos de más. El manejo de emociones. Manejo de emociones. Manejo de emociones. O sea, ¿cuántas figuras de estas de la fama, vamos a poder decir, de las celebridades, que muchas veces estamos mirando porque son las que están en los medios de la comunicación? Cuando nosotros vemos un artículo, un reportaje, una noticia de que lo vieron que estaba reprendiendo y prácticamente golpeando a su hijo, o estaba golpeando a su esposa, o alguien o a un camarógrafo, o a un fan. Se acercó y fue y le rompió la cámara encima a él porque me está violando mi intimidad. O sea, oye, te voy a hacer una pregunta un poquito de esas rojas calientes que a veces se hacen en estos medios. ¿Y tú crees que una persona que sea brillante, porque aquí hay una inteligencia que se llama inteligencia lingüística? Vale. Imagínate, por ejemplo, un individuo que es un ministro de cualquier religión, que tiene un gran manejo del grupo, un gran manejo de su lenguaje, un gran manejo de su inteligencia cognitiva, porque tiene buena información, pero de pronto tiene un problema con sus emociones y permite ser arrastrado por pasiones, por ejemplo, la hemos visto en todas las esferas. Sí, no podemos taparlo, ciertamente, y casos tristes. ¿Tiene que ver lo mismo? Yo creo que sí. Yo es lo que planteo, ¿verdad? Volvemos y repetimos, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser unas figuras prominentes de destaque, de respeto, y de momento, emocionalmente, estamos totalmente faltos? Y la manera en que nosotros reaccionamos, la manera como manejamos las presiones en el contexto religioso, en el contexto de la iglesia, aquellos que somos pastores o pastoras que estamos al frente de una congregación, como muchas veces nosotros también reaccionamos a las cosas en la vida, y cuando
eso denota de nosotros muchas veces una falta de manejo emocional. Yo me imagino ahora a toda la gente que nos está viendo en diferentes lugares preguntándose, ¿y qué hago? Claro. Ahora me han hablado de toda esa inteligencia, Claro. ahora tengo mucha información, pero ¿qué hago? Y fíjate, a la misma vez muchos de los que nos están viendo, entendiendo muchas de la problemática, de lo que es, ¿verdad? ¿A dónde acudo? ¿Dónde busco ayuda? Nuestros caracteres, nuestra personalidad. Yo sé que hay mucha gente que está siendo, ¿verdad?, positivamente afectada. Sí, yo siempre digo que, y no es fácil lo que voy a decir, decirlo es fácil, ¿verdad? Hacerlo. Es pasar por un proceso primeramente de quebrantamiento de mi ser. O sea, yo reconocer precisamente donde estoy falto para poder entonces recibir el acompañamiento idóneo para poder fortalecer esa área. Y lo más difícil es eso. Y déjenme decirle, yo he encontrado en el mundo, yo llevo 20 años en la vida pastoral, y la gente más difícil de uno poder ayudar es la gente evangélica, la gente de fe. Se trancan, yo diría que la gente, se ponen difíciles para yo poder diría ayudar. que mientras la gente más visión religiosa tiene, se le dificulta por unas razones válidas, no necesariamente. Sí, no estoy hablando negativamente, ¿verdad? Sí. Porque quizás lo dije con una carga un poco fuerte, Sí. pero me refiero a eso mismo, ¿no? Que muchas veces el desafío de uno es cómo lograr que ellos abran un poco su Pero yo quiero voluntad. aquí en este punto, porque puede Sí, haber sí, incluso sí. estudiantes de psicología, puede haber estudiantes de pastorado, puede haber gente que nos esté viendo y pregunta, ¿qué es eso de quebrantamiento? Poniéndolo en términos prácticos, ¿qué significa quebrantar? Porque es que es importante entender lo que eso tiene como connotación. En el lenguaje muy común pastoral se usa la palabra Sí, sí, religiosamente, sí. pero en el mundo común no se utiliza la palabra quebrantar. Sí, ¿Qué correcto. es eso, quebrantar? ¿Qué quieres decir con quebrantar? Vamos a decir que es ese momento donde yo reconozco aquello de lo que necesito fortalecer. Estoy O sea, que el falto. primer paso sería entonces reconocer un mi reconocimiento, debilidad. un reconocimiento Una de mi aceptación. debilidad, una aceptación, sin que eso signifique que eso va en contra de mí mismo, ni que me hace menos como persona. Al O sea, que contrario. cuando alguien me confronta y me hace ver mi error de manera saludable y no ofensiva, Ajá. yo en vez de ponerme a la defensiva, debería meditar en por qué esa respuesta está viniendo. Sí, que a lo mejor sí. sí tengo ese problema. Para que entonces eso me permita a mí la capacidad de poder abrirme a fortalecer esa área de mi vida. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Aquí estoy acelerando Sí, un poquito porque sí, es importante. el tiempo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya me quebranté, ya acepté mi error. Ok, ahora sé que tengo un problema. Antes tenía un problema y no lo sabía. Ahora sé que tengo un problema, ya tengo la disposición. ¿Ahora qué hago? Ahora hay que identificar cuál va a ser la persona, o vamos a llamarle profesional, le podríamos llamar, o podríamos llamar El manejador, el facilitador. que va a ayudarme a encontrar las herramientas que yo necesito para fortalecer esa área de mi vida. Aquí es donde Y ahí es donde las cosas pues, los no están fáciles. boricuas dicen, yo aprendí a decir aquí en Ajá. Puerto Rico, los huevos se pusieron a peseta. Eso quiere decir que las cosas se pusieron difíciles. Sí, señor. Porque dependiendo del profesional que yo haya, voy a encontrar diferentes ángulos de abordar mi problema. Sí, ciertamente. Entonces, es aquí donde es importante tomar una buena decisión. Así que tengo que hacer una selección Claro. cuidadosa de qué profesional Claro. voy a buscar. Particularmente nosotros como teoterapistas tenemos una visión integral. ¿Qué opinas tú de esa visión? Es la visión para nosotros, partiendo de lo que acabas de decir, la de la teoterapia, para nosotros la visión bíblica, es la visión integral del ser humano, donde nosotros sabemos que nosotros tenemos nuestro espíritu, tenemos nuestras emociones, tenemos nuestro cuerpo, y que debemos de atender la integridad del ser Y humano. que ninguno es superior al otro. Y que ninguno es superior a otro, aunque ciertamente nosotros le damos siempre una importancia particular a nuestro espíritu, a nuestra relación con Dios. Claro. Como yo le digo a las personas, miren, vamos al tronco primero. ¿Cuál es el tronco para mí? El tronco es mi relación con Dios. Si yo arreglo mi relación con Dios, si yo me acerco a Dios, permito tener una relación clara y transparente con Dios, entonces las ramas que salen de ese tronco, que entonces son mis emociones, mi sistema familiar, mi trabajo, todo lo que yo soy, de este tronco va a empezar a enderezar lo demás. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría seguir en eso y no le quitemos el dedo al renglón para que en el último segmento hablemos un poquito. Y si es lo contrario, si yo arreglo mis cuentas con Dios, se arregla lo demás automáticamente, tengo que seguir trabajando. Vamos a trabajar con eso. Bueno, esa pregunta la tenemos entonces para cuando volvamos al último segmento aquí en su programa Perspectiva. No se retire, volvemos enseguida.
El mensaje de texto típico te distrae del camino por casi 5 segundos. A velocidad de carretera, recorrerías un campo de fútbol americano. Evita textear, evita chocar. Bueno, aquí en nuestra última sección de perspectiva, lamentablemente, pero estamos tocando inteligencias múltiples y hemos tocado la inteligencia emocional y ha sido muy agradable. Ahora, imagínate tú que se pudiera grabar también lo que hacemos fuera de cámara, en el negro, cuando estamos en el negro, ¿no? Pero bueno, el doctor Jaime Camareno nos ha acompañado en una tertulia sumamente interesante. El doctor Jaime Camareno es pastor, es consejero, tiene su práctica dentro del ambiente de su oficina eclesiástica, y si quisiéramos invitarte a una conferencia o ir a alguna parte dentro o fuera de Puerto Rico, ¿cómo pueden comunicarse contigo? Bueno, pues ahí básicamente, ¿verdad?, nos pueden llamar el número telefónico de la iglesia, que estamos en la Iglesia Discípulos de Cristo en Dorado, particularmente la que está frente al Correo de Dorado. Nos puede llamar allí al 787-796-4345, 787-796-4345, y con gusto allí, ¿verdad?, recibimos cualquier comunicación suya, o al correo electrónico, ¿verdad? De esa manera electrónica ahora. Por Facebook me consigue ¿verdad?, por Jaime L. Camareno, ¿verdad?, me consigue por ahí, pero también por mi correo electrónico, que es pastorcamareno@discípulosdp.org. La mayoría te va a venir por Facebook. @discípulosdp.org, pues es largo, ¿verdad?, el nombre, sí. Pero por Facebook me consigue con mi nombre y ahí inmediatamente también están todas las formas de contactarnos. Jaime L. Camareno. Jaime L. Camareno Calderón. Doctor Jaime L. Camareno Calderón, dígame usted, porque usted dijo algo en el segmento anterior, y queda pendiente. Es decir, hay una visualización. Venga Cristo y todos sus problemas se acaban. Eso nos enseñaron muchas veces. Eso nos enseñaron, eso es así. Eso es así. Yo pregunto, ¿acepto a Cristo y arreglo mi perspectiva espiritual? ¿Qué hago entonces? ¿Lo demás se arregló solo? ¿Ya no tengo nada más que hacer? Uno de mis grandes profesores de terapia familiar, que ya partió con el Señor, decía, usando el texto bíblico, ¿verdad?, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces nos miraba, hace un silencio, nos miraba y me decía, no son hechas todas nuevas de golpe, decía él. Porque hay cosas que Dios ciertamente tiene la capacidad y tiene el poder para cambiar todas y hacer nuevas todas las cosas. Claro que sí que lo tiene. Pero hay cosas que también nos tocan a nosotros dejar que empiecen a cambiar en nosotros. Y empezamos esa batalla entre lo que Dios quiere hacer conmigo y lo que yo quiero dejar que Dios haga, ¿no? O sea, desde nuestra... Perdón, Irving. O sea, hay una cooperación con Dios. Él lo ponía como parte de lo que llamaríamos nosotros en la teología del libre albedrío. La capacidad de yo dejar o no de Dios hacer unas cosas en mí. Y dentro de esa visión no cabe entonces el hecho de que precisamente nuestra estructura está dada para que nosotros desarrollemos, tengamos la capacidad de aprender de habilidades nuevas para llegar a esa estatura. O sea que el proceso y desde el mismo momento que nacemos nos implica, nos impulsa a participar en eso, que Dios no quiere jugar con nosotros como en las mitologías, donde los dioses juegan con las criaturas. En este caso no, en este caso el creador da a la criatura todas las herramientas y le permite que él se desarrolle, incluso nos da el equipaje para que nosotros empecemos el desarrollo de que nacemos, ¿no? Fíjate la pregunta que te voy a hacer rapidito, la inteligencia emocional, el amor o las relacionadas con el amor, emociones como el enamoramiento, alegrías y estas cosas, ¿son buenas o son malas? Yo siempre digo que el amor es una combinación de voluntad y sentimiento. ¿Pero eso es bueno o es malo? Bueno, Dios creó el amor. Buenísimo. Pero podría ser malo. Porque hay gente que dice cuando que es disfuncional. Ah. Como yo le digo a las personas que 1 Corintios 13 define un amor perfecto, el amor de Dios perfecto, puro, limpio. Y práctico. Y cuando hay una relación donde uno de los dos no tiene un amor puro, limpio y práctico, entonces a 1 Corintios 13 no puede cumplirse. Yo creo que a mucha gente no le gusta la definición de 1 Corintios 13 porque es muy pragmática. Ahora, el enojo, voy por el otro lado, el enojo, la ira, ¿es mala? Yo soy de los que planteo que Dios nos capacitó con unos sentimientos y unas emociones, y están esas dentro de ese paquete. El asunto es cómo las canalizamos y cómo las manejamos. De hecho, la Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, que lo que tenemos nosotros, Dios también lo siente y lo padece. De hecho, Jesús mismo se enojó en el templo y viró las mesas. Y la gente que algunas veces quiere espiritualizar el texto dice, no, como buscando suavizar la cosa. Y el texto fue claro. Fíjense que Jesús no
No fue que Jesús perdió la tabla, como decimos por ahí. No hirió O sea, a nadie. Él se enojó y canalizó eso con la gente que lo tenía que canalizar. ¿Quiénes eran? Los que estaban Los campistas. mercadeando y los campistas del templo. Y les habló muy claro. Y les habló muy claro con mucha firmeza. Y eso tiene su razón. Y eso es correcto. Le dio la razón por la cual estaba haciendo. Y entonces ahí... yo me voy Y a- ellos la entendieron más que nosotros. Correcto. Claro, y yo me voy a Pablo ahí, en Efesios. Cuando entonces me habla del enojo, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Yo me voy ahí, entonces, en ese proceso de dice, ok, el enojo es parte de, no lo está negando. El asunto es que si no lo canalizas bien, no lo corriges, no lo trabajas adecuadamente, te puede llevar a pecar. Y se puede convertir en un problema. En un problema. En un una problema. disfunción. Entonces, enfócalo. ¿Cómo? Con la persona indicada. De la manera De indicada. la manera indicada, en el lugar indicado, con las palabras indicadas. Y al tiempo ¿Eh? indicado, me gusta de la forma que él dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, Pero antes de eso, ¿qué dice? indicando. Antes de eso te dice algo. Airaos, pero no pequéis. Que te puedes enojar, Que te pero que puedes no enojar. peques. Es decir, no violente, No violente. no vayas más allá. Así que... Claro, y perdóname, Aquiles, y está montado, el apóstol ahí está montado también dentro de algo muy importante que yo decía hace un rato. Él dice, si verdaderamente nosotros hemos dejado que Dios entre en nosotros, entonces la pasada manera de hacer las cosas tiene que quedarse atrás. Claro. Tiene que entonces manejarse las cosas de otra forma. ¿Por qué? Porque Dios genuinamente, si está en nosotros, entonces el manejo de nuestras emociones tiene que ser el correcto. Es importante, ya para cerrar nuestro programa, que nosotros entendamos entonces que las emociones no nos fueron dadas para tomar decisiones, que debe ser la razón, la inteligencia, es decir, el buen manejo de las emociones, lo que nos puede llevar al Claro, éxito. bajo emoción, bajo emotividad nunca se pueden tomar decisiones. De No hecho, se deberían tomar de eso decisiones. siempre se ha dicho, y yo creo así, que cuando uno toma decisiones bajo emoción, se arrepiente de una de las decisiones que O toma. sea, así sea esta de mucha alegría, de mucha tristeza, de mucho enojo, cualquiera de ellas. Las emociones cuando están en todo su esplendor, no es el momento de tomar decisiones. Yo le digo a las parejas, muchas veces, ¿verdad? Están todos bien enamorados y pasaron unas experiencias lindas y preciosas, vamos a casarnos. Es decir, vamos con calma. Vamos a esperar, ¿verdad?, que las cosas estén en su nivel y vamos a evaluar las cosas. O por el contrario, hay personas que dicen, vamos a divorciarnos en medio de una crisis bien fuerte emocional y deben decirle, vamos a bajar las emociones para trabajar eso. Wow. Bueno, ha sido un placer tener al doctor Jaime Camareno. Quiero, ¿verdad?, enfatizar, tiene un doctorado en psicología y consejería familiar. Quizás no lo quiso, ¿verdad? Pero es así. Sí, no, Jaime es un hombre al que respeto y admiro, es un hombre joven con mucho profesionalismo en su trabajo y su pastoral no le hace menos profesional, al contrario, le añade porque hemos desarrollado la visión de la teoterapia. Sí, sí, señor. Sí, Así señor. que para mí es un placer también. Irving, Gracias por será estar hasta la con próxima nosotros. Un semana. placer. Será hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros aquí en Perspectiva.